radio, tanto por el amor de esas personas que nos sintonizan en diferentes países, allá en España, en Europa, en Italia, que el Señor les bendiga, en toda Sudamérica, en Centroamérica, en las islas del Caribe, que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos aquí en New York, en toda la Unión Americana, que el Señor les bendiga, hasta Canadá, donde nuestra hermana también, nuestra hermana Marix estaba con nosotros. Bueno, pastor, bienvenido en estos minutos para saludarlo aquí, pastor, desde Uruguay, desde allá de Las Piedras, en la República Oriental del Uruguay, nuestro querido pastor Mauricio Lloveras con nosotros. Muy buenos días, mi querido pastor. Buenos días, Pastor Edwin, buenos días a toda la audiencia, a todos los hermanos que están conectados en este momento. Gracias por la paciencia, Pastor. Un saludo grande, bueno, a todos los hermanos que están conectados, también al Pastor Juan, que se va a conectar dentro de un ratito. Como decía Edwin, estamos acá en la República Oriental del Uruguay, bien al sur. Ayer entró el otoño y bueno, damos gracias a Dios por estar un día más juntos, buscando del Señor y en esta red, vamos a decir, en esta conexión tan linda de tantos países, de tanta gente, pero lo mejor que podemos estar haciendo ahí donde estamos es buscar, orar y buscar la palabra. Y bueno, quería compartirles rápidamente una meditación acá en Santiago capítulo 4, versículo 6. La palabra de Dios dice que Dios le da mayor gracia. Dice que Dios le da mayor gracia a los humildes. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7 de capítulo 4 de Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acá Santiago nos da 4 medios por los cuales obtener mayor gracia, que es lo que nosotros necesitamos, porque sin la gracia de Dios, todos nuestros esfuerzos humanos por tratar de ser más espirituales no van a servir de nada. Lo que necesitamos es la gracia para poder avanzar en lo que Dios nos pide, en los planes que Dios tiene, en esa vida cristiana que está llena de vida, pero sin la gracia de Dios no podemos alcanzarla. Y hay algo que detiene la gracia de Dios en nuestra vida, que justamente es el orgullo. Mientras que Dios no acepta el orgullo y da una medida de gracia al humilde. O sea que el favor de Dios, para alcanzar esa gracia de Dios, necesitamos sí o sí, que es la condición que Dios tiene, la gracia de Dios. El orgullo hace que Dios aleje de nuestras oraciones y nos prive de su gracia. Cuando nos exaltamos a nuestros propios pensamientos, buscamos imponer nuestros propios deseos egoístas con el fin de satisfacer nuestro orgullo, lo único que hacemos es aislarnos de la ayuda de Dios. Entonces es un grave peligro aislarse de la ayuda de Dios, que la gracia de Dios no fluya en nuestras vidas, porque vamos a pelear contra la corriente, vamos a pelear contra nuestras propias fuerzas y bueno, y vamos a desgastarnos y no va a resultar. Sin embargo, cuando buscamos a Dios en humildad, Él nos ayuda, Él nos sostiene, su favor, su misericordia está sobre nosotros. O sea que el único rayo de esperanza en las tinieblas espirituales del hombre es la gracia de Dios. Entonces Santiago acá nos da 4 medios por los cuales obtener esa gracia. Lo primero dice que tenemos que someternos a Dios. Dice, someteos pues a Dios, versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces el consejo primero que tenemos que Santiago nos da, es que tenemos que someternos a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Bueno, al entregarle nuestros deseos, nuestros planes a Él. Toda nuestra vida, los planes, los propósitos, todo lo que vos tenés, lo sujetás o lo sometés a Dios. La palabra someteos literalmente significa alinearse bajo otro, o sea, alinearse, ponerse bajo autoridad de una manera consciente. Nosotros nos ponemos bajo la autoridad de Dios, eso es estar sometidos a Dios. La palabra se aplica a soldados que están bajo la autoridad de un comandante, o sea, esa palabra someteo se usa para cuando un soldado se pone bajo la autoridad de uno que tiene una mayor autoridad, en este caso un comandante. Santiago usó esta palabra para describir una sumisión voluntaria y consciente a la autoridad de Dios. Una persona humilde obedecerá sus mandatos y seguirá su dirección. Entonces dijimos que para obtener la gracia de Dios precisamos humildad. El primer punto para obtener esa gracia es que de una manera humilde yo me someta a Dios. ¿Y qué es someterse a Dios? Bueno, ponerse bajo la autoridad de Dios. O sea, ahora yo no voy a hacer lo que yo quiero, yo estoy bajo la autoridad de Dios y para eso se necesita humildad.
Por eso el orgulloso no puede alcanzar la gracia de Dios porque jamás se somete a Dios. Él quiere hacer las cosas por su propia fuerza, por sus propios medios. Lo otro que Santiago nos enseña para poder tener la gracia de Dios y depender de Dios, dice, resistir al diablo. Entonces, ¿esto cómo hacemos esto? ¿Cómo resistimos? Al no ceder las tentaciones del enemigo. El significado literal de resistir es mantenerse en una posición firme en contra. Entonces, el enemigo va a querer venir a tu vida para tentarte, para que justamente no te sometas a Dios, de una manera rebelde nosotros hagamos nuestras cosas a nuestra manera. Entonces, el enemigo va a tener diferentes medios para tentarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Resistir. ¿Y de qué manera resistimos? Bueno, resistimos no cediendo a las tentaciones. Es manteniéndonos en una posición firme en contra de esa tentación o en contra de ese argumento que el enemigo quiere para alejarnos de Dios. En las batallas espirituales contra el mal, muchos cristianos tendemos a enfocarnos en la última parte de resistir al diablo. Sin embargo, la principal estrategia de victoria espiritual es el primero y más importante aspecto, que es someternos a Dios. Muchas veces vemos que resistimos al diablo orando fuerte, yo que sé, hablando en lengua, no sé, mandando o dando órdenes. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús, tenemos autoridad, no una autoridad inherente a nosotros, sino una autoridad basada en el sacrificio de Cristo, en lo que Cristo hizo, y para ejercer esa autoridad nosotros tenemos que estar sometidos a Dios. Entonces no pensemos que el enemigo se va a ir de nuestra vida o se va a alejar sin estar sometidos. Si nosotros no estamos sometidos a Dios, y para estar sometidos a Dios dijimos que se necesita humildad, es una forma consciente, una manera consciente de que Dios, ponerme bajo la autoridad de Dios. Jamás vamos a poder resistir como la Biblia nos enseña. Entonces, el primer aspecto para tener la gracia de Dios es someternos a Dios con humildad. Segundo, resistir la tentación, o sea que a pesar de estar sometidos a Dios, hay un periodo de resistencia. El enemigo va a querer luchar, el enemigo va a querer que vos cedas, que yo ceda, pero hay que resistir, hay que estar firme en contra de esa tentación, argumento, ataque, como se llame. Entonces, nos sometemos a Dios y resistimos. Resistimos, pero no podemos resistir si no estamos sometidos. Y lo tercero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Bueno, nos acercamos a Dios en adoración, nos acercamos con acción de gracia, nos acercamos con oración, nos acercamos con un tiempo de lectura de la palabra, con una comunión, buscando la comunión íntima con el Espíritu Santo, procuramos una relación íntima con Dios. Entonces, ahí nosotros estamos dependiendo de Dios para seguir adelante en nuestra vida como creyentes, como seguidores de Cristo. Entonces, eso también es un indicio de que la persona es humilde, porque se acerca a Dios, porque busca a Dios, porque depende de Dios. Una persona orgullosa no depende de Dios, no busca de Dios, porque ella pueda lograr sus objetivos. Miren, nosotros tenemos dos formas de vivir nuestra vida como creyentes, como seguidores de Cristo. O dependemos de Dios o dependemos de nuestra propia fuerza. El que piensa que puede por su propia fuerza está engañada por el orgullo. Y el que depende de la gracia de Dios es porque hemos mostrado que somos incapaces de avanzar, de obtener algo de Dios si no es por gracia. Lo cuarto es que tenemos que purificar nuestros corazones. Las manos hablan de nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, y nuestros corazones representan nuestros motivos y deseos. O sea, Dios, tenemos que tener conciencia que necesitamos una purificación a través de la palabra, del Espíritu Santo, nuestras manos, nuestras acciones, lo que hacemos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que cuidar nuestra vida y nuestro corazón también, nuestras motivaciones, nuestros deseos internos. Tenemos que ser purificados, tenemos que venir a Cristo, tenemos que leer la palabra, tenemos que pedirle la ayuda a Dios, que Dios haga su obra en nuestras vidas. Entonces nos limpiamos las manos y purificamos nuestros corazones por medio de la confesión del pecado, por medio del abandono del pecado. Entonces, tanto los externos como los internos. Entonces ahí yo me limpio las manos, limpio mi corazón, con la ayuda de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, porque solo tampoco podemos hacer esto.
Para concluir entonces, también dice una palabra ahí que los de doble ánimo tienen que purificar el corazón, tenemos que purificar, tenemos que confesar nuestros pensamientos mezclados. A veces tenemos nuestras emociones mezcladas, ¿no? Como que queremos las cosas de Dios, pero queremos las cosas del mundo, bueno, tenemos que, como dice la palabra, purificar el corazón, las manos y limpiarnos del doble ánimo también. Entonces, concluyendo todo esto, en conclusión, el único medio de esperanza para poder avanzar en nuestra vida espiritual es la gracia de Dios. Tenemos que depender de la gracia de Dios. O sea, solo el favor de Dios, solo por la gracia de Dios nosotros podemos continuar. De principio a fin, la vida del cristiano es por gracia y misericordia de Dios. Nosotros somos salvos por gracia y no por obra, por medio de la fe. Nosotros tenemos crecimiento en nuestra vida cristiana por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Es lo que Él te da, lo que Él es su misericordia, es su gracia la que te hace avanzar en tu vida cristiana y en mi vida cristiana. Entonces, relacionarnos con Dios de esta manera y con estos hábitos de nuestra vida nos va a permitir experimentar la gracia de Dios de una manera más amplia. Así que, bueno, eso era lo que quería compartirles. Necesitamos el favor de Dios, necesitamos la gracia de Dios y Dios quiere que nos sometamos a Él, que resistamos al enemigo, no cediendo a la tentación y dependiendo de las fuerzas que Él nos da. Nos tenemos que acercar a Dios en oración, en adoración, en búsqueda sincera y apartarnos del pecado. Y si nosotros continuamos en esa línea, va a venir sobre tu vida un favor, una gracia de Dios, una llenura del Espíritu Santo para fortalecerte, para animarte y para seguir avanzando. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Edwin, por dejarnos compartir ahí. Le pido disculpas por el tiempo. Vamos a tratar de ajustar ahí, ver cómo hacemos ahí. Bueno, un abrazo grande y Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mi querido Pastor Mauricio, desde Uruguay, desde las Piedras de Uruguay, con nosotros compartiendo esta mañana una palabra allí también de reflexión. Y bueno, qué bien que podemos estar en todos los lugares, ¿verdad? Compartiendo este evangelio, esta parte importante en la vida de los creyentes, como Dios nos habla y de un estilo, de otra forma, con otra proyección. Pero de alguna manera hablándonos al Señor en esta mañana, damos gracias a Dios y gracias a todos nuestros hermanos que también comparten y participan con nosotros esta mañana. Qué bendición poder estar con ustedes también. Gracias, Pastor Mauricio. Estaremos, hemos invitado al Pastor Juan Ramón López, que usted ya también lo está conociendo, ¿verdad? Lo vamos a tener en breve, así es que damos gracias a Dios. Mauricio también está con nosotros, representando allá el Uruguay dentro de esta red que se está extendiendo, hermano Mauricio, y eso es una bendición, ¿verdad que sí, Pastor Mauricio? Sí, por supuesto. La verdad que yo tengo, no sé si se puede llamar, no es teológicamente muy aceptable capaz, pero como una envidia santa, porque siempre a mí me encantó el tema de la radio, la comunicación, y la verdad que, Pastor, es una bendición la visión que el Señor le dio, la provisión para poder lograr todas estas cosas. Y bueno, y vemos cómo se han añadido cantidad de emisoras, cómo uno a veces no tiene conciencia de la capacidad que tiene y el poder que tiene hoy en día las comunicaciones, ¿no? En este caso el programa de las radios, y qué lindo que es ser parte de todo esto que alimenta, que bendice espiritualmente, ¿no? Porque si algo que la gente necesita hoy es la palabra de Dios, es a Cristo en sus vidas, en sus hogares, en su matrimonio, y de alguna manera Dios utiliza estos programas para poder llegar hacia el corazón con el mensaje del Evangelio, que es lo único que puede transformar el corazón, ¿no? Lo único que puede transformar la sociedad, porque no es la política, no es la fuerza humana, es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se ha manifestado a través del Evangelio en la persona de Jesucristo. Así que estamos contentazos, Pastor, de poder ser parte con esto. Y bueno, por gracia y misericordia de Dios estamos ahí metidos como colados, vamos a decir, pero ahí estamos.
alguna manera, mi querido Mauricio, yo siempre les he dicho a mis hermanos que esta emisora no es de aquí, de un dueño en particular. El Señor Jesucristo los trajo a ustedes y ustedes son parte de esto. Ustedes tienen todo en sus manos y como usted decía, ese deseo que tenía de estar en radio, en sus manos Dios ha puesto esta herramienta. Así que tenemos un gusto de tenerlo con nosotros, Pastor Mauricio, así que estamos muy contentos. Pronto tendremos al Pastor Pablo también para tener la mañana uruguaya como teníamos antes aquí, cuando él estaba desocupado. Así que bueno, vamos a estar aquí. También tenemos al Pastor Zárate, Héctor Antonio Almaraz, desde la Argentina, que pronto también se nos unirá a nosotros. Y bueno, tendremos aquí un grupo muy bonito que el Señor está formando. Así que muchas gracias, Mauricio. El Señor me lo bendiga. Un buen día. Gracias por compartir con nosotros. Adelante en el Señor. Bendiciones. Cuán hermosas son tus palabras y tus pensamientos hacia mí. Has llenado de gozo mi alma. Eres mi alto refugio y mi salvación. Y yo no resbalaré, firme estaré. Mi roca eres tú, tu perfecto amor venció en mí el temor. Tu gracia es suficiente en mi debilidad y en medio del dolor tú me consolarás y en la oscuridad tu luz me alumbrará. Tú eres siempre fiel, tú permaneces fiel, Dios de lo imposible, tu nombre alabaré. Pero qué sabrosura. Cuán hermosas